Metámonos a la palabra del Señor. 1 Corintios 13:11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Quiero resaltar esa última frase. Dice, mas cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Y esto es palabra de Dios. El punto es este. Hay etapas en la vida y dice ahí al final, cuando llegué a ser hombre, dejé de ser niño. Entonces, tengo que aprender a pasar de una etapa a otra. El problema es cuando no hacemos ese traslape, cuando en nuestra alma no desarrollamos bien el pasaje de una etapa a otra. Ahí surgen los problemas. Con respecto a ser niño, la Biblia tiene dos miradas. Una que es buena, positiva. La otra es mala, negativa. Déjenme mostrarle la buena. Eso está en Lucas capítulo 18, versos 16 y 17. Recuerdo, la Biblia tiene dos miradas o dos ángulos con respecto a la niñez o ser niño. Dice Jesús en Lucas 18, ahí lo tenemos. Jesús llamándolos a su lado, dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos, como niños, de los que son como estos, es el reino del Señor. ¿Dice amén? Y mire el verso 17. Dice, de cierto os digo. Cada vez que Jesús decía, de cierto os digo, es porque iba a decir algo importante, iba a establecer un principio. Y mire este principio. Dice, en verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de Dios. Entonces aquí tenemos un ángulo, el lado positivo, que es ser como niño en el sentido de tener un alma pura, en el sentido de la inocencia y la pureza de un niño. Amén. En ese sentido todos tenemos que aprender de un niño y todos tenemos que ser como un niño, en ese sentido. Pero ahora cuando vemos el otro pasaje, el que acabamos de ver, ahí se nos está hablando de otra cosa. Ahí está en Corintios, ¿no? Cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas que eran de niños. Según este ángulo, el apóstol Pablo nos permite ver la realidad de dejar de ser niños para no seguir hablando ni pensando como un niño. Entonces aquí el lado negativo de la mirada bíblica es cuando las personas, siendo ya adultas, siguen con una mentalidad chiquilina, una mentalidad de niño, sin madurez. ¿Se comprende? Eso es lo que Dios dice, no debería ser así. Y de la forma de pensar surge nuestra forma de hablar. Entonces el apóstol Pablo dice, cuidado porque a veces uno va a ver en la iglesia gente que el documento dice que tiene 30 o tiene 50 años, pero cuando habla, puede decir, este no maduró. Su forma de pensar es una manera muy inmadura, muy chiquilina, ¿no? Entonces, aquí quiero hablar de algo que es una realidad en muchas de nuestras vidas y puede que en tu familia se note o aparezca este caso. Hablo de que mucha gente batalla con cosas que le sucedieron en su niñez y nunca pudo salir de eso. Y hoy tiene 30 años o 40 o 50, pero en esa área de la vida quedó prisionero
y como que estuviera congelado con 6 años, u 8 años, o 10 años de edad. En algunos casos puede ser que tenga que ver con una situación drástica, con algo horrible. La verdad es que son cosas feas que no nos gusta ni pensar, ni recordar, ni hablar de ello, pero es una realidad que a veces en los hogares se viven abusos. Dicen los especialistas que la mayoría de los casos de abuso infantil no está realizado por extraños, sino por parientes, la propia casa. Y hermano, eso es terrible. Y entonces la persona crece, ¿no? Ahora tiene 30 años, está casado, 40, 50, pero en algunos casos nunca pudieron salir de eso, que los marcó cuando tenía 6 añitos u 8 añitos. Pero no solo puede ser cosas terribles, trágicas, como un abuso o algo así. Puede haber otras cuestiones en donde por alguna razón no pudiste superar eso y quedó ahí, congelado en tu alma, ¿no? Entonces, en esa área de tu alma, te quedaste ahí con 10 años, 12 años, con algo que pasó en la adolescencia y nunca más lo pudo superar. No lo entregó, no dejó que Dios lo ministrara y lo liberara. Y mire, hermano, estos días venimos hablando de las batallas del alma. Y una de las cosas que sucede en el alma de un ser humano es que hay situaciones que pueden marcar el alma. Y en esa área uno termina estando preso. Es decir, hay prisiones del alma que uno puede estar teniéndolas y no darse cuenta, no saber. O por ahí sí se da cuenta, pero no quiere pensar en eso, justamente porque parte de ese mal, parte de esa atadura es que no quieras resolverlo. Ahí es donde Satanás gana y toma ventaja, cuando las personas prefieren hacer como que no ocurrió eso, pero está ahí y sigue dañando. Mire, en algunos casos, porque alguno preguntará, pastor, hoy es culto de familia, ¿y qué tiene que ver eso con la familia? Tiene no mucho que ver, tiene todo que ver. Mire, hay matrimonios que tienen problemas. Se aman, pero a la hora de su intimidad tienen problemas. Y en algunos casos, tal vez para algunas personas sea raro eso, no lo puedan entender porque no lo han vivido, pero sepa usted que mucha gente tiene problemas en esa área porque ha tenido un problema cuando era niño o adolescente y nunca pudo liberarse de eso. No rompió con eso y no recibió del Señor una liberación total, porque tal vez nunca se hizo ministrar eso. Es más, en algunos casos lo que ha ocurrido le resulta a la persona tanta vergüenza, tanta pena, que en algunos casos ni siquiera su cónyuge lo sabe. Pero a la vez le trae problemas. Entonces hablaron un montón de veces, yo no sé qué te pasa, ¿no me querés? Sí te quiero. Y entonces, ¿por qué cuando queremos estar juntos siempre hay un rechazo, si te cuesta tanto? Y a veces, mire, yo lo estoy hablando ahora en un tono suave, pero a veces hay enojo porque no entiende el otro lo que le está pasando a su cónyuge. Y hermano, a veces en un momento de enojo uno dice, yo no sé, debes andar con otro. Y eso hiere a la otra persona. ¿Cómo vas a decir algo así? Y entonces le responde con algo peor y se empiezan a pelear entre ellos. Y cuando escarbás y ves cuál es la raíz de ese conflicto que tienen, es un problema de la niñez que no fue resuelto, o de la adolescencia. ¿Me siguen, hermanos? Y hermanos, a veces en la iglesia
Hay hermanos que son fieles al Señor, que aman a Dios y ellos aman su familia, todo, pero ese problema nunca lo resolvieron. Y en algunos casos se llega a resignación. Bueno, será así mi vida, mi matrimonio va a ser así. Entonces se resignan y se conforman a que su parte íntima sexual en el matrimonio nunca va a ser 100 puntos, nunca va a ser plena, va a ser hasta ahí nomás. Y eso puede manejarse en algún momento, puede, pero hay que rogar que no se cruce ninguna tentación, porque en cuanto se cruza una tentación, fuiste. ¿Y por qué, pastor, dice fuiste? Y porque está regalado, hermano, es como que te dejaron picando la pelota en el área. No están bien en la parte íntima, no hay conexión, eso trae heridas en el alma y aparece, una compañera de trabajo, aparece un, qué sé yo, siempre hay un hermano que viene y habla con una comprensión, con, vos sí me entendés, es que... Y entró el adulterio y ahora ya tenemos un problema mayor. Y después cuando se conoce lo que sucedió, un lío en la casa, ahora toda la familia que están pendientes, que no saben si se van a divorciar. Y se hizo, mire hermano, de algo que empezó con un problema no resuelto de la niñez, se transforma en una pelota de nieve que no para de crecer, ¿no? Entonces se da cuenta que es importante esta área. En otros casos han sucedido cosas en la niñez que lo marcaron en esa área de su vida, supongamos el área de relacionarse con las personas para tener una relación amorosa. Y quedó ahí golpeado en eso, entonces va creciendo y pasan los años y no logra encontrar su idónea o su idóneo, su pareja. Y cada vez que ha tenido un intento, un acercamiento, siempre pasa algo que generalmente es lo mismo, siempre pasa lo mismo. Y aflora eso que está en el alma de la persona que fue marcada en su niñez. Por ejemplo, es un tema delicado esto y le pido a Dios que me ayude como pastor a predicar, a enseñarlo de la manera más amorosa y delicada posible, porque Dios quiere nuestro bien, quiere bendecirnos. Entonces estas son cosas que hay que tratarlas con delicadeza espiritual. Pero mire, nosotros como cristianos sabemos por la palabra qué es lo que Dios piensa con respecto a la sexualidad y cómo Dios diseñó al hombre en cuanto a esa área. Y sabemos que Dios ha demarcado que algunas prácticas para Él, según la palabra, son pecado. Después el ser humano puede hacer lo que quiera, que de hecho lo hace. Pero el que quiera acercarse a la palabra de Dios y conocer qué es lo que Dios dice, pues Dios dice que ciertas prácticas son pecados. Fornicación le llama a Dios a toda práctica sexual fuera del matrimonio. Después nosotros le podemos llamar como querramos. No, es amor. No, es que estamos reenganchados. Llamémoslo que Dios le dice fornicación, pecado. Tener relaciones fuera del matrimonio, engañando a tu cónyuge, Dios le llama adulterio. Nosotros le podemos llamar, no, es lo mejor del amor, lo que he vivido. Vos llamarle lo que quieras. Dios le dice adulterio. No, de verdad, esa es la canción donde dice, nos encontramos cada domingo, qué sé yo. Entonces, y la gente lo va y le dice, ay, sí, eso me pasa a mí, qué bárbaro. Dios le dice adulterio, eso es pecado, eso rompe con la familia, rompe con el alma, rompe tu relación con Dios. Usted sabe, dice la Biblia, no yo, el alma que pecare, esa morirá. Entonces no puede ser nunca algo bueno. Por más que le ponga música de cuarteto y flores alrededor, es pecado. Y el pecado paga mal, siempre. Otras prácticas, por ejemplo, las prácticas entre personas del mismo sexo, Dios les llama pecado. Dios en su palabra dice que eso es pecado.
y que Él no lo aprueba. Después la gente puede decir lo que quiera y hacer lo que quiera, de hecho lo hacen. Pero el que quiera venir a la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios y seguir la voluntad de Dios, tendrá que saber que es pecado. Después tomará su decisión si quiere acatar la palabra de Dios o no. Pero no quieran cambiar lo que Dios ya dijo, porque de hecho está escrito y está establecido. Entonces de repente hay personas que tal vez en un momento de su niñez sufrieron un abuso. O algo sucedió que marcó esa área y afectó. Por ejemplo, si la persona es varoncito, afectó esa parte de su ser como varón. Bueno, pasa la vida, crece y esa persona le empieza a costar establecer una relación, poder estar con alguien y terminar casándose. Es cristiano, ¿no? Conoce la palabra y sabe lo que Dios dice que es pecado. Entonces, desecha aquello que Dios dice que es pecado, lo renuncia. Pero a la vez en el alma ha tenido una situación que lo ligó con prácticas que Dios dice que son pecado. Entonces cuando quiere tener una relación, en algún momento de su amistad o noviazgo, surge aquello que está en el alma. Y sucede que la otra persona se lleva una sorpresa. Y entonces dice, en un principio yo me había enamorado, me gustabas, pero esto... Y entonces ahí empieza a enfriar la relación. Y muchas veces hay gente que dice, no entiendo por qué nunca logro concretar. Empiezo a salir con alguien, pero después siempre pasa lo mismo. No digo que en todos los casos sea esto, pero en muchos casos puede que esto es la razón. Que hay algo que sucedió en su niñez, a su temprana edad, y lo tiene prisionero. Y no lo deja, hermano, desarrollar plenamente su vida, por lo menos en esa área. En otras cosas puede que sí, pero en esa área está trabado. ¿Me doy a entender? Bueno, y así podría estar toda la noche comentándole diferentes casos de situaciones que nos pudieron haber pasado en la niñez o en la adolescencia, hermano, y que nos marcaron de tal modo que nos congelaron en esa edad. Y por lo menos en esa área, aunque hoy tengamos 30, 40, 50 años, en esa área seguimos teniendo 8 o 7 o 5 añitos. Entonces, de alguna manera es como que hay un niñito atrapado en un cuerpo de alguien de 40 años. Y eso es lo que tiene que ver con liberación del alma. ¿Está oyendo? Ahí al que tenés al lado, ayúdame a ministrar, decirle, Dios quiere bendecir tu alma, hermano. ¿Cuántos lo creen a eso? Parte de la bendición de Dios es liberarte de cosas que te dañaron, que te marcaron y que cautivaron tu alma, por lo menos en algún área, y quedó ahí cautivo, ¿no? Mire, algo interesante que yo anoté aquí. Los expertos dicen que los niños piensan que todas las experiencias que les suceden son normales. Ellos, cuando son niñitos, no alcanzan a distinguir las cosas que son anormales. Por eso una persona que en su niñez tuvo una experiencia negativa solo podrá ser libre cuando reconozca que eso que vivió no es normal. Y acá viene el primer paso de la restauración de Dios. Vayamos despacito y pensemos en lo siguiente. En un hogar, a veces, hermanos, los papás, por supuesto, ¿no?, fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que enseña la Biblia, desarrollan una vida donde se gritan, donde siempre la pelea surge rápido, se dicen cosas feas. Bueno, un niñito que crece en un ambiente así, en algún momento empieza a pensar que así deben ser todas las casas.
Y en muchos casos eso mismo lo lleva después a la escuela. Y él cree que es así la vida, que cuando hay una diferencia hay que empezar a agarrar trompada y golpear. Y muchas veces esa es la causa por lo que los niños son violentos, son agresivos. Pero es que ha bebido de su casa algo que lo hace creer que así es la vida cuando no es así. Entonces, ¿cuándo se va a restaurar esa vida? Cuando dé el paso de comprender eso que yo pensaba que era normal, no es normal, no debe ser así. No está bien que el papá le pegue a la mamá, no está bien eso. Eso no debe ser así. Entonces el primer paso, el reconocimiento, ¿no? Si se movían ciertas cuestiones en lo que es sexualidad, uno ahora de grande viene a la palabra de Dios y empieza a pensar, decir, entonces lo que hacía el abuelo no estaba bien, lo que hacía el tío no está bien, eso no es algo que agrada a Dios y no es lo normal dentro de los parámetros de Dios. Entonces, si yo quiero agradar a Dios y seguir el camino del Señor, yo debo cortar con eso, pero empieza con un reconocimiento. Por eso lo lindo de la palabra de Dios es que es luz, así dice la Biblia, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ahora nos ilumina la palabra y yo me doy cuenta que esa costumbre que tiene el tío cuando nos reunimos con la familia, de que empieza a abrazar ahí, a abrazar, a toquetear a las otras parientes, y que yo siempre de niño pensé, y bueno, el tío Pedro es simpático. Pero la luz de la palabra me empieza a mostrar, no, eso no debiera ser así. Amén. Mire, por ejemplo, la Biblia nos habla de cómo tiene que estar en orden, según el diseño de Dios, nuestra casa. Entonces, según el diseño de Dios, expresado en su palabra, familia es papá, mamá y los hijos. El resto entra en una categoría que podemos llamarle parentela, parientes. Es el resto de la casa. Pero familia es ese núcleo donde está papá, mamá y los hijos. ¿Me siguen? Si uno viene criado de una manera donde no tiene claro eso, entonces se le mezclan las cosas. Si uno creció en un lugar donde familia era un concepto amplio y a veces hasta el vecino de 2 cuadras que venía todos los días a tomar mate a casa, él también es el tío Juan. De hecho, de chico nos enseñaron a decirle el tío Juan. Y un día de grande nos descubrimos que no tiene nada que ver con nuestra sangre. Pero como es un vecino muy querido, bien. ¿Me voy a entender? Bueno, y muchas veces hay personas, matrimonios y núcleos familiares que están afectados. ¿Por qué? Porque nunca entendieron esa diferencia, nunca pusieron límites, comprendiendo que tenés que resguardar tu familia. Y que muchas veces, hermano, el resguardo más fuerte que tenés que hacer es justamente de los tíos Juan, de la parentela. Mire, no lo digo yo, lo dicen los expertos, los que estudian y hacen estadísticas. La mayoría de los abusos y violaciones en la casa viene de lo que le estoy diciendo. Entonces el descuido ese de me fui, ¿y con quién dejaste a tu hijita? Ah, con el tío Juan. ¿Solo los dos? Sí, no, no va a pensar nada. No, yo no pienso nada, yo solo te digo que el 80 y pico % de los casos de abusos y violaciones vienen de la propia familia. Y que en toditos los casos, la reacción es, yo nunca me iba a imaginar. Porque obviamente que si se imaginara, no lo dejaría solo o sola con el pariente.
Entonces no tiene que ver con que si te imaginás, si sospechás, no, tiene que ver con seguir la palabra de Dios y que la palabra de Dios dice, mira, hay límites. Las casas tienen que tener paredes y puertas y las ciudades tienen que tener murallas. Por eso Nehemías llora cuando llega la noticia de que Jerusalén quedó destruida. ¿Y cuál era la descripción de la destrucción de Jerusalén? Lo dice Nehemías. Las puertas quemadas a fuego, las murallas destruidas. Una ciudad sin muros y sin puertas significa destrucción. Es decir, no tiene cobertura, no tiene protección, está vulnerable. Ese mismo principio llévele a su casa. Si tu casa, hermano, no tiene muros, no tiene puerta, cualquiera entra, sale, todo ahí son parientes, todo es un revuelo, ¿cómo se llama eso? Cuando revuelto se llama, ¿no? Ese que agarra el huevo, agarra las verduras, no sé qué es, lo que haya, pone. Come que es rico, dice. Y a veces en las casas, hermano, de gente que por ahí no tiene esta doctrina, no tiene este conocimiento, es una cosa. Y muchos creen que está bueno eso. Yo he conocido gente cristiana, que un día vas a la casa y decís, wow, acá pasa más gente acá que por la estación de Retiro. Entran, salen, bien. ¿Y este quién es? Acá. Y mucha gente dice, no, es que mi casa es así, acá las puertas están abiertas para... Y en algunos casos tienen hijas. Y la Biblia enseña acerca del cuidado más especial que hay que tener cuando los hijos son del género femenino. ¿No recuerda usted que aún al varón que se casa le dice el Señor, tienes que cuidarla como a vaso más frágil? El varón también es frágil, pero la mujer es más frágil, según dice Dios. Entonces, en muchos hogares, con ese descuido pasan cosas, lamentablemente. Y esa persona queda marcada ahí a sus 6 años, a sus 5 años. Nunca me olvido de una persona que me contaba que tenía 8 años. Ahora ella era una mujer grande, pero contaba que cuando era una niña de 8 años hubo una época donde dormía con un cuchillo grande de la casa abajo de la almohada. Porque el hombre con el que estaba saliendo la mamá y la mamá lo dejaba entrar y quedarse a dormir en la casa. Cuando la madre estaba roncando, el tipo se levantaba y entraba a la pieza de las nenas. 8 años, cuando te lo contaba esa mujer llorando, era como que ella regresaba, ¿no? A esos 8 añitos. 8 añitos, hermano, y dormir con un cuchillo abajo de la almohada por miedo. Entonces, estamos hablando de algo serio, hermano, y lamentablemente en muchos hogares y en muchas personas ha ocurrido cosas así. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que dar es discernir, distinguir, ya con una mentalidad madura y reconocer que tal vez haya cosas que hemos vivido desde chico y que no teníamos que haber vivido. No era lo normal, no era lo que tenía que haber pasado. Eso hay que reconocerlo para poder cambiarlo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mismo, si usted, mientras yo enseño y predico la palabra, si usted en su alma dice, nah, en mi casa somos diferentes y no es como dice el pastor. Bueno, entonces no va a cambiar nada, porque usted no da el paso primero, que es reconocer. Pero si usted tuviera la humildad delante de Dios de decir, bueno, más allá de mi experiencia o lo que yo viva, comprendo y reconozco que Dios es Dios y que si Él estableció algo en su palabra, yo voy a sujetarme a su palabra. Yo voy a reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Y entonces, en base a la palabra de Dios, empiezo a cambiar cosas en casa. Déjeme contarle algo rápido así que me pasó a mí con mi esposa cuando recién nos casamos.
Ay, no sé si puedo contar eso. Bueno, solo voy a contar una parte. Pero nosotros poníamos candado en la casa donde estábamos viviendo en la primera época, primerita época de recién casaditos. Y ese lugar donde estábamos, alrededor estaban los parientes de mi esposa. Y un día se armó todo un lío, una revolución, de por qué poníamos candado. Porque ellos estaban acostumbrados a que ellos entraban en la casa de todos a cualquier hora. Entre ellos, como parientes, no se tocaban la puerta. Ellos entraban. Ellos te decían, permiso, y ya estaban al lado tuyo en la cama. Y vos te despertabas, ya estaban ahí. Costumbres que a veces la gente tiene, ¿no? Yo no quiero hablar para afectar a nadie, son costumbres. El tema es que cuando uno va a la palabra de Dios te muestra que algunas costumbres dentro del diseño de Dios no están bien. Ah, pero nosotros venimos de una tribu donde era así la cosa. Bueno, sí, cada uno tendrá su cultura, su forma, pero cuando venimos a Dios tenemos que establecer la cultura del reino de Dios. Entonces, me acuerdo que con Andy, para mí era normal tener paredes y murallas y puertas, hermano. Siempre crecí teniendo ese resguardo. Yo hoy voy a la casa de mis hermanos y espero afuera. Toco el timbre, espero. Cuando entro, espero a que ellos me ubiquen donde me siento. Y son mis hermanos. No voy y abro la heladera, pido permiso, pero tratamos de ser respetuosos con la casa del otro. Por ahí uno puede decir, es muy exagerado, si es mi hermano yo voy y le abro la heladera. Bueno, depende de la relación que cada uno tenga, está bien, te la acepto, pero el tema es tener ciertos parámetros de respeto, es bueno. Y entonces nosotros pusimos ese límite y se armó un lío, porque no estaban acostumbrados. ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser así? Es que queremos intimidad, queremos estar. ¿Y por qué está el candado? Porque no quiero que entres. ¿Y por qué no quiero que entres? Déjame pensar. ¿Por qué no? No te importa. No, y era hasta que después lo entendieron. Y se dieron cuenta, claro, eso debería ser así. Digo, yo no me voy y me meto en tu casa. No haría eso nunca. ¿Está oyendo, hermano? A veces en algunas casas resuelven algo contando con las cosas del otro. Viene un vecino y dice, usted tendría una máquina de cortar pasto porque se rompió la mía y me va a caer gente y es una emergencia y uno quiere quedar bien con el vecino. Sí, yo tengo. Y va a la casa del pariente. Che, Cacho, te agarro la máquina, ¿eh? O sea, él resolvió que sí, antes de siquiera consultarle al otro. Y si Cacho le llega a decir, no, yo la voy a usar, es un problema. No, ¿cómo la va a usar ahora? Sí, yo la iba a usar. Es que yo ya le dije al vecino que se le iba a dar. ¿Y por qué le decís? ¿Por qué no me preguntás antes? Qué malo que sos Cacho. Ah, Cacho es el malo. Vos obraste mal y Cacho es el malo. ¿Me sigue, verdad? Estoy tratando, mire, voy con cuidado a dar ejemplos. Podría dar ejemplos más puntuales, pero no es la idea aquí hacer sentir mal ni incómodo a nadie, sino que la palabra de Dios nos ministre. No, basta, ahí nomás. Cuento hasta ahí. Al que tenés al lado decirle, tenés que aprender a contar con lo que es tuyo, hermano. A veces la gente hace planes y está contando con el auto del suegro, con la heladera del cuñado y la moto del primo. No, papá. No, porque dice, porque si vendemos todo, ¿cómo que vendemos? Vos contás con lo tuyo, desgraciado. Él ya hizo un negocio, ¿viste? Qué bárbaro. Pero si
si no se pone orden en eso, hermano, ahora nos reímos, pero eso trae problemas serios, serios en las familias. Entonces, Dios tiene que traer restauración. ¿Cuántos dicen amén? Ok, déjenme mostrarles entonces que tenemos que dar el paso de pasar de lo que aprendimos a lo normal que Dios quiere que vivamos. Si alguien está anotando, anótese eso. El paso es clave. Pasar de lo que he vivido, la experiencia que tuve, pasar de eso a lo que Dios quiere que yo viva. Amén. Y para dar ese paso tienes que correr la vergüenza, la culpa. Entender que por ahí hay cosas que viviste cuando eras niño y no tenías la culpa, hermano. Tú eras niño y ¿qué vas a hacer? Ahí no podías decidir. Entonces no sientas vergüenza ni culpa. Solo tienes que reconocer, esto nunca tenía que haber pasado, no tenía que haber sido así. Y Señor, yo te lo entrego para ser sano en mi alma. No sé, por dar un ejemplo, tal vez a alguien le tocó a los 10 años salir a ganar el pan para la casa. Y tal vez ni siquiera pudo estudiar bien y no tiene sus estudios terminados porque de los 10 añitos tenía que andar en la calle vendiendo. Y uno puede decir, la verdad, eso me sirvió para, no sé, tener una cierta fortaleza en la vida, yo me sé desenvolver en la calle, ok. Pero hay un momento donde uno tiene que reconocer, decir, no tenía que haber sido así, eso no es lo ideal. Porque si uno no se sana de eso, sin querer lo va a transmitir a sus hijos. Y cuando ellos ya tienen 9 para 10 años, ya lo mira con cariño, así empleado gratis, ¿no? Se lo pongo a laburar a este. Porque cuando yo tenía tu edad, laburaba. Bueno, pero hay que ver si esa experiencia es la correcta. Mire, voy muy despacito y muy delicado porque yo sé que cada casa es un mundo y no quiero incomodar ni faltarle el respeto a nadie. Solo quiero que usted vea que muchas de las cosas que hemos podido vivir, porque así nos enseñó el abuelo, porque así hicieron nuestros padres, no todas esas cosas eran buenas, no siempre. No porque fue del abuelo o fue de papá, necesariamente tiene que ser correcto. Puede que ellos se equivocaron. Y cuando vemos en la palabra, tenemos que reconocer y decir, bueno, debo cambiar eso, cambiar ese chip, cortar con eso y entrar a lo que Dios quiere para mi vida. Mire, uno pudo haber crecido en un hogar donde papá se levantaba al mediodía, se rascaba la cabeza, bajaba en chancleta, miraba ahí la heladera y dice, ¿no hay nada? ¿Mamá dejó algo para comer? No, papi, no, mamá se fue. Estas. Bueno, y ahí se cocina algo, qué sé yo. Y a veces, de vez en cuando, el viejo tenía una changa, pero la que laburaba era mamá. Y la que pagaba las cosas era mamá, y la que sacaba adelante la casa era mamá. Si ese niño absorbió eso de chiquito, ahora de grande, si no es ministrado y no le enseñan por la palabra, ahora de grande, casado, usted lo va a ver que se despierta al mediodía, se rasca la cabeza y dice, ¿hay algo para comer? Entonces, cuando venimos a la palabra enseña, no, el varón debe sostener a la casa. Así dice la Biblia, hermano. Yo cuando nací ya estaba escrita la palabra de Dios. Y la Biblia dice, no yo, la Biblia dice, hablando del varón, el que no provee para su casa es peor que un infiel. Así dice la Biblia. Entonces Dios, cuando nos pide fidelidad a Él, no es solo fidelidad, venir a los cultos, orar. Fidelidad es también que si eres el hombre de la casa, sostengas tu casa. Eso no significa que la mujer tiene prohibido trabajar. No, hermano, las mujeres pueden tener su carrera, tener su profesión, salir a laburar y ganar dinero, buenísimo, pero no porque ella tenga que hacerlo sí o sí, porque si no les comen los piojos.
ya que el marido no hace nada. No debiera ser por eso. Debiera ser porque ella quiere desarrollar su profesión, desarrollarse en la vida. Y eso está bien. Me doy a entender, ¿no? Pero no debe cargar la mujer con esa responsabilidad, sino el varón según el diseño de Dios. Entonces las muchachitas que se van a poner de novio en la iglesia, tenés que mirar eso. Esperaba que alguna me diga amén. Pastor, no sabe los ojos que tiene. Los ojos no te van a dar de comer. Tengo hambre. Olvídate. Si no labura, por más que sea Brad Pitt, bye bye. Esperaba que alguien diga amén, ¿no? Bueno, después, total, es tu vida. Si vos mira, mi hermano decía, cada uno se jode como quiere. Total, yo estoy bien. Yo lo digo para tu vida. Querida hermanita borrega del redil del Señor. Fíjate, eso es lo primero que tenés que mirar. ¿Qué proyección tiene? Estudia, trabaja. Es un tipo que está mirando siempre hacia adelante, tiene ideas, proyectos. No te digo que sea el mejor de todos, pero sí que le ves el potencial. Pero si no es muy fanático de la actividad, ya te veo con los chicos ahí. Ay, Señor, ayúdame ahí al que tenés al lado, decirle, Señor, librale el alma a mi hermano. Dios mío. Pero uno, hermano, uno siente que eso es lo normal si lo vivió de chico. Si de chiquito era la madre la que hacía todo y el padre nada. Entonces uno siente, bueno, eso es lo normal. Y no es así. Creo que ya me di a entender, ¿verdad? Entonces ahora le invito a abrir 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4. 2 de Samuel 4:4. Miren este caso bíblico tan interesante. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl, y Jonatán y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, el chiquito se le cayó y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Y esto es palabra de Dios. Estudiemos los orígenes de Mefiboset. No era cualquiera. Mefiboset venía de una casa de padres que eran reyes. Su abuelo fue el rey Saúl. Su hijo fue el príncipe Jonatán, el famoso amigo de David. No era cualquiera Mefiboset. Pero los que conocen la historia saben que el rey Saúl fue desechado por Dios, porque se empezó se desvió, hermano. Vamos a hacerla corta, se desvió, hizo un desastre. A tal punto que Dios dijo, mira, ya no quiero saber más nada con vos, ya ungí a otro rey. Y lo desechó a Saúl. Entonces, Mefiboset representa a los que venimos de una casa de padres que cayeron de su estado ministerial. En un momento eran siervos de Dios y después terminaron siendo cualquier cosa. Sigamos, Mefiboset venía de una casa de padres que nunca cumplieron a totalidad lo que se les había asignado de parte de Dios. A veces pasa que hay hermanos que solo andan de iglesia en iglesia, pero no terminan de afirmarse en las cosas del Señor y de cumplir los propósitos de Dios para su vida. Entonces sus hijos van creciendo bajo esa situación. Así fue lo que pasó con Saúl. Saúl tenía designios, propósitos de Dios, por eso le habían dado el lugar de rey, pero él hizo cualquier cosa desobedeciendo a Dios. Continuemos. Saúl fue un rey genuinamente asignado por Dios,
pero que no cumplió a totalidad su mandato. Dios lo tuvo que desechar por rebelde. Jonatán, porque Saúl era el abuelo de Mefiboset, Jonatán, su padre, había hecho un pacto con David, se habían hecho muy amigos. Si usted lee la Biblia, Jonatán le dijo, cuando vos seas rey, yo quiero estar al lado tuyo. Hicieron un pacto. Pero Jonatán nunca logró cumplir en su totalidad con ese pacto porque nunca se terminó de librar de la casa de Saúl. En el momento en que David tiene que salir porque Saúl lo había amenazado, Jonatán, en vez de ir con David, cumpliendo con el pacto que había hecho con su amigo, prefirió quedarse con el padre. Entonces esto nos habla de que a veces en las familias hay gente que sabe que su esposo o el padre están tomando una mala decisión. No vamos más a la iglesia. Saben que es mala la decisión. Y en vez de seguir con David, David representa a Cristo. En vez de seguir a Cristo, se quedan ahí con lo que Saúl les dice. Yo quiero animar en este caso, quiero hacer un paréntesis y decirte que a veces en casa puede que alguien baje los brazos o no esté decidiendo seguir al Señor con todo su corazón. Bueno, no tienes que permitir que eso te arrastre a ti también. Vos permanecés firme en el pacto que hiciste con el Señor. Seguí adelante. Y orá por las personas que por ahí les cuesta o se apartaron, se alejaron. Orá por ellos, porque si vos te vas con ellos, ¿cómo van a restaurarse? Pero si uno en la casa sigue firme, hay esperanza para esa casa. Y el resto va a volver. Los que se alejaron, los que un día por ahí se enojaron con algo. Saúl se había enojado con David porque le tuvo celos a David. Y a veces en las familias hay celos ministeriales, celos de diferentes índoles, ¿verdad? Y la gente se enoja y en ese enojo toma decisiones. Uno tiene que entender, cuando alguien en mi familia toma decisiones desde el enojo, no son buenas decisiones. Entonces uno tiene que tener ahí sabiduría, ¿no? El esposo, hablarle a la esposa, mirá, mi amor, no es así. ¿Cómo que no es así? Y vos me tenés que apoyar a mí. Bueno, voy a esperar que te calmes. Y a veces esperar que se calme lleva un tiempo. Pero después de un tiempo volver a hablarle. Mirá, no hagamos esto, no está bien. No está bien. Yo no voy a hablar más con esa persona, murió para mí. En el momento que está caliente la cosa, por ahí no digas nada, pero después está bueno que te acerques y digas, mirá, amor, esa persona hace 20 años que es tu amigo. Ahora estás enojado. Pero cuando necesitaste, él estuvo. Cuando tuvimos que comprar la casa, él fue garante. Cuando nuestros hijos necesitaron, él dio una mano. No te olvides también las cosas buenas, no te enojes. Yo te entiendo ahora, pero pensalo. ¿Amén? Bueno, a veces hay gente que es muy testaruda y no escucha razones. Y entonces, Dios mío, qué difícil hoy predicar. ¿Para qué vine hoy, no? 9:41. Pero si yo sé espiritualmente que la decisión que tomó mi hijo o mis padres o mi esposo o esposa no es la correcta y yo lo sé espiritualmente, yo no puedo avalar eso. Porque primero está mi pacto con David, mi pacto con el Señor. Así debería ser, ¿no? Pero bueno, Jonatán terminó muriendo, hermano, con su padre Saúl cuando él podía haber sido parte del reinado de David. Bueno, dejemos eso por un momento. Entonces, acá encontramos una historia de alguien que quedó atrapado en su niñez, porque Mefiboset caminaba renguito, quedó lisiado, ya era un muchacho grande, pero su caminar mostraba la marca de lo que le pasó cuando tenía 5 años. ¿Cuántos años tenía?
Entonces, déjeme contarle bien la historia. Acá ya estamos en la época del reinado de David. David, un rey vencedor, y en un momento David se pone a pensar y dice, yo le prometí a Jonathan, mi amigo, aunque él no cumplió el pacto conmigo, pero yo le prometí a Jonathan que velaría por su descendencia. ¿Habrá algún descendiente de la casa de Saúl que no hayamos honrado? Y entonces ahí le informan, hay uno. El muchacho Mefiboset era hijo de Jonathan, nieto de Saúl. Y entonces David dice, ¿y dónde está? No, él, cuando Saúl murió, ellos escaparon y vive en la pobreza, vive en un lugar feo, siendo un príncipe, teniendo sangre real, vivía como un mendigo. Entonces David restaura eso y dice, no, tráiganlo. Entonces ahora usted ve un muchachito que camina como lisiado, todo harapiento, como un mendigo, entrando a un palacio con miedo, sin saber bien qué va a ocurrir, pero el palacio le pertenecía a él. Él nació para eso. Quiero ministrarte de parte del Señor. Tú eres rey y sacerdote. Tú eres hijo de Dios. Entonces, aunque en la vida te hayan pasado cosas que te marcaron, y uno a veces anda como mendigo siendo un príncipe. Entonces Dios en este tiempo, ¿saben lo que está haciendo? Lo mismo que David, está restaurando las cosas. El rey te mandó a llamar, que entres al palacio porque es tu casa. Y ahí viene Mefiboset, ¿no? ¿Cuáles son las características de Mefiboset? Descendiente de un rey, hijo de un príncipe. Y miren esto, qué interesante. A él lo cuidaba una nodriza que no tuvo intenciones malas, pero lo dañó. Ella, cuando se entera que mataron a Saúl y mataron a Jonathan en la batalla, ella dijo, me agarro al chico y lo llevo. No le dieron esa orden. Esto va para los hermanos que a veces actúan según sus impulsos y no esperan órdenes. Cuando Dios no te manda, hermano, tenés que tener cuidado, porque aunque estés queriendo hacer un bien, podés lastimar a alguien. Y ella tomó ese niño y sale corriendo, y en la prisa cayó y le quebró el piecito y él quedó lisiado para siempre. Entonces miren esta característica. La que lo tenía que cuidar, lo termina dañando. Mefiboset representa a los que fueron dañados por alguien que debía cuidarlo. Hay mucha gente que tal vez el que lo dañó fue su papá, su mamá, su pastor. Alguien que debía cuidarlo, lo dañó. Mire esta característica, todo pasó en un día, todo en un día, un solo día. Tenía solo 5 años y un día le cambió la vida. En ese mismo día le vino la noticia de la muerte de su abuelo, Saúl. Murió el abuelo. Ese mismo día murió su padre, Jonathan. Ese mismo día su nodriza sale huyendo y le quiebra la pierna. Entonces, estamos ante alguien que sufrió una tragedia que le cambió la vida en un solo día. De ese tipo de marcas estoy hablando. Cosas que son tan fuertes y en un momento, en un día, te cambiaron todo. Entonces ahora vemos a el adulto Mefiboset, pero que quedó congelado ahí en sus 5 años. Él no puede permanecer en pie mucho tiempo. Él no puede caminar bien desde que tenía 5 años. Es decir, hay un área en su vida que fue afectada cuando era un niño, y eso lo mantiene marcado, congelado en eso todos estos años. Ahora levante usted su voz y diga conmigo: hoy llegó el día de liberar a Mefiboset. Amén. Entonces mire 2 de Samuel capítulo 9, verso 1.
Segunda de Samuel 9:1, Reina Valera tengo yo, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de mi amigo Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Le dijo David, no tengas temor. Y esto te dice el Señor hoy. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Paremos ahí. Mira el concepto que tenía de sí mismo. A veces hay cosas que nos han pasado de chico y nos queda eso grabado. Yo soy un perro muerto. Yo no sirvo. Tal vez creciste en una casa donde papá o mamá te decían todo el tiempo, inútil, inútil, sos un inútil. Y eso uno lo tiene ahí en el alma, hermano. Nuestro David celestial, nuestro Rey Jesucristo, esta noche quiere liberarte. Dice, entonces el rey llamó a Siba, verso 9, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Quiero que ahora usted mire que esta es la habitación donde come el rey. Entonces hay una mesa grande aquí puesta. La entrada está allá. El rey siempre come de este lado, y era costumbre en aquella época poner otras mesas, porque al rey a veces se le antojaba invitar. La sala era enorme, pero la mesa principal estaba aquí, la entrada por allá. La mesa tenía un mantel maravilloso, ¿no?, que usaban los reyes, y el rey comía de este lado, mirando hacia la puerta, y aquí a su lado ponía la gente que él quería. David el rey dijo, Mefiboset va a comer siempre acá, en mi mesa. Entonces ahora usted ve a David, y al lado de él, uno de los que están al lado de David es Mefiboset, comiendo en la mesa. Cuando usted entra por allá, ¿le puede ver los pies a Mefiboset? Porque la mesa real lo cubre. La mesa lo cubre. La Santa Cena. La mesa lo cubre. Entonces cuando vos entrás, lo que encontrás es un príncipe comiendo a la mesa del rey.
Ese mantel representa la gracia de Dios. Esta noche, yo no sé cuán fuerte te lastimaron o cuál es el caso que te marcó en la niñez, pero esta noche la gracia de Dios va a cubrir tus pies, tu alma. Acordate que venimos hablando que los pies son figura del alma. Y si estás lisiado del alma, el Rey bendito vino a restaurarte. Su gracia te cubre y nunca más nadie verá tu vergüenza. La sangre de Cristo te limpia de todo, de todo, de todo. Y tu alma esta noche es soltada y liberada. Aún de las cosas que te pasaron hace 30 años atrás, aún de aquello que te afectó en la niñez, hoy Dios te está restaurando. Te invito a cerrar tus ojos, por favor, para orar. Aleluya. Con sus ojitos cerrados, le invito a que me escuche lo último que le voy a decir de parte de Dios. El nombre Mefiboset tiene un significado especial. Mefi significa el que rompe en varios pedazos. Eso es Mefi, romper en varios pedazos. Boset significa la vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Mefiboset significa el que rompe la vergüenza. Entonces ahora te invito a levantar tus manos en fe. Y yo declaro en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, por la gracia del Rey bendito, que tú eres el que rompe en varios pedazos la vergüenza de la familia. No me importa qué feo fue lo que pasó en tu casa. No importa qué tan grave, qué tan vergonzoso lo que haya ocurrido. Tú eres el que rompe en pedazos la vergüenza de tu familia. A partir de hoy, Dios te saca de ese dolor y te sienta a su mesa. Aleluya. Hoy Dios te restaura. El Rey dice: comerás a mi mesa como uno de los hijos del Rey. Te invito a levantar tu oración y a declarar: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo del Rey de gloria. Yo dejo atrás toda vergüenza, todo dolor. Decile a Dios en oración: te entrego esa área de mi vida donde fui afectado. Te entrego, Señor, esa herida de mi alma que me ocurrió a los 5 años o a los 8 años o a los 12, a los 14. Señor, te entrego ahora. Hacelo, orá con fe que yo estoy aquí con vos como tu pastor. El Señor está aquí como tu Dios. No estás solo, no tengas temor. No digas: ni quiero pensar en eso porque me causa dolor. Hoy es tu última noche de dolor o de recuerdo doloroso. Hoy lo entregas al Señor. Hoy lo entregas al Señor. Hacelo en una oración de fe. Señor, toma mi alma en tus manos y sana mi herida. Sáname, Señor, de ese momento, de esa situación que me marcó para siempre. Señor, yo te lo entrego y declaro que se rompe la vergüenza, se rompe todo dolor, toda atadura que me ha mantenido, Señor, en ese dolor por años. Se rompe esta noche en el nombre de Jesús. Oro con fe a nuestro Padre bendito para que Él extienda su mano ahora y toque tu alma ahora. Y la unción del Espíritu Santo viene sobre ti ahora. Y ese aceite de Dios comienza a sanar. El bálsamo de Dios comienza a sanar. Aleluya. El Rey mandó a llamar a Mefiboset, a sacarlo de esa ciudad, de esa comunidad de pobreza, de miseria, de dolor, que se llamaba Lodebar.
Hoy Dios te invita a salir de lo de bar, salir de esos años de dolor, de esa carga que venís trayendo desde la niñez. Dios te invita a salir de esa vergüenza, de esa mochila. Hoy es el día de salir de tu cárcel, de tu niñez. Declará hoy: salgo de mi cárcel en la que he estado desde chiquito. Hoy Dios libera mi alma, Dios libera mi familia. Aleluya. Estoy declarando que se corta una maldición ahora, en el nombre de Jesús. Ya no digas: yo no sirvo, yo no puedo, como Mefiboset, soy un perro muerto. Ya nunca más diga eso, mi hermano, mi hermana. Renuncia a todo eso. Renuncialo ahora en el nombre de Jesús. Y empezá a declarar en fe: yo soy tu hijo, Señor. Yo soy hijo del Rey. Yo voy a comer a la mesa del Rey. Toda vergüenza se hace pedazos ahora en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Una vez más. Ya no soy yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy. Sigue. Una vez más, que lo diga tu alma. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy.